continuando con el conversatorio del maltrato virtual, un problema real, programa que llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Hoy recibimos a la abogada Natalia Cerón, que nos ilustrará acerca de los aspectos legales que implica el ciberacoso. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Vamos al tiro a lo que nos convoca. Cuéntanos con tu expertise como abogado, ¿cómo se define o cómo define la ley el acoso escolar? Mira, el tema de la definición del acoso escolar no existió hasta el 2011. El 2011 se creó la ley sobre violencia escolar y ahí recién se creó una definición. ¿Por qué es importante la definición en la ley? Las definiciones en la ley son importantes porque delimitan un campo de aplicación de determinadas conductas, de determinados parámetros, métodos, etc. Entonces, la definición de acoso escolar es importante por eso. ¿Y antes no existía porque no existía la necesidad de hacerlo? No existía porque los casos yo creo que no eran tan mediáticos y adicionalmente por el hecho de que las cosas han ido cambiando y las tecnologías también, por lo tanto las formas en que se ha ido mutando el acoso. Cuando nosotros éramos chicos, el acoso era de uno a uno o de un grupo a una persona, y si el afectado se iba a su casa, el acoso terminaba. En cambio ahora, con las nuevas, con el internet y todo ese tema, el acoso continúa, es permanente en el tiempo. ¿Por qué? Porque tú estás en el colegio, después llegas a tu casa, ves redes sociales, te siguen molestando, o después vas y te fijas en, no sé, en una página web, etc. Y es permanente en el tiempo porque eso no se borra, no se elimina. Entonces, queda permanentemente ahí. Y eso es un problema súper importante porque es algo como que te estuvieran como molestando todo el tiempo. Claro, el daño además es para siempre. Exactamente. Entonces son ese tipo de cosas que han ido mutando la definición de lo que sería acoso escolar, que dice que puede ser una acción o una omisión. El acoso escolar siempre tiene que ser permanente en el tiempo. Ojo, que no quiere decir que si a mí me pegan en el colegio, si a mí me hacen una cosa aislada o puntual, no sea sancionable. Lo que pasa es que no queda dentro del acoso escolar. Tiene que ser permanente en el tiempo. Es de un estudiante a otro estudiante. Tiene que ser un par. Claro, tienen que ser entre estudiantes. Y además tiene que haber una diferencia que genere una simetría, ya sea porque soy más popular y este es más perno o menos popular. O sea, uno de los dos tiene que estar en desmedro. Exactamente, tiene que haber una afectación del otro. Eso sí es importante, que no es necesario que yo vea que esa persona está afectada. No es algo que tiene que ser público. De hecho, pasa muchas veces que el bullying queda en silencio, nadie lo sabe porque la persona afectada no lo comunica. Bueno, entonces, de hecho, ni siquiera los padres, en el caso de la Katy Winter, ni siquiera sus padres sabían qué era lo que estaba pasando. Exactamente. Entonces, si bien es un requisito que haya un desmedro, una humillación, no es necesario que eso sea visible. ¿Te fijas? Entonces... O sea, la ley puede determinar que es acoso, aunque yo no tenga la evidencia exacta de qué es, o tengo que tener una evidencia. No, a ver, la evidencia siempre tiene que estar. Lo que pasa es que cuando uno lee los requisitos de lo que sería el acoso, uno dice, bueno, pero ella la ve de lo más sonriente. Ah, perfecto. Entonces, o sea, el daño no tiene que ser el daño notorio, perfecto. No tiene que ser evidente a ojos. Exactamente. Ya, pero también otro elemento interesante es que el acoso escolar, a pesar de ser escolar, puede ser tanto dentro como fuera del establecimiento. No solo se limita al establecimiento escolar. Y por otro lado, también puede ser por cualquier medio. Puede ser, bueno, y ahí es donde se incluye un poco el tema del ciberacoso. ¿Por qué? Porque puede ser visual, puede ser verbal, puede ser escrito, puede ser por internet, por cómo se te ocurra. Perfecto. Bueno, y si hablamos por lo general de menores, porque estamos hablando del colegio, el 90% de los niños que están en el colegio son menores, ¿y cómo los aborda, cómo los ve la ley a los menores? ¿Quiénes son los menores para la ley?
A ver, ahí hay que distinguir un montón de cosas, porque por cada tipo de responsabilidad que existe, se determina un límite de cuándo la persona sería imputable. ¿Qué significa que sea imputable? Que es la capacidad, la ley presume que esa persona tiene la capacidad psíquica para abstenerse o para entender que está cometiendo un delito de manera amplia. No solamente penal, sino que también puede ser civil, puede ser administrativo, ¿ya? Pero la ley establece los límites. Entonces, a nivel civil, la responsabilidad, un menor de 7 años, la ley lo establece de esta forma, un menor de 7 años nunca va a ser responsable, no se va a entender que es responsable y por lo tanto, si ocurre algún problema, se va directamente a los encargados, que serían los padres o los tutores o los curadores en el caso en que no hayan tutores, ¿ya? Si es un menor entre los 7 y los 16 años, el juez va a determinar el nivel de discernimiento de Siempre esto estamos hablando a nivel civil. Civil, Ya. estamos hablando a nivel civil. Si tiene mayor de 7 y menos de 16, si el juez dice efectivamente esta persona entendió que lo que hizo estuvo mal. Y Él lo va a determinar, el juez. El juez, sí, con las pruebas, con los medios Ya. de prueba, va a determinar si él dice efectivamente hay un discernimiento, es declarado responsable. Y en el caso que no sea así, va a volver a la regla anterior que te decía que vas directamente al representante legal, al tutor, al padre, a la madre, ¿ya? Ya. Y si es mayor de 16 años, es plenamente responsable, ¿ya? Ah, 16 años. Así es. Desde la perspectiva civil. Civil. Ahora, ¿Qué es lo civil? exacto, ¿qué es lo civil? ¿Qué es lo civil para las personas a pie? Lo civil es todo aquello que haya causado un perjuicio patrimonial. Patrimonial, ya sea, pero también no solo patrimonial. ¿Y qué entendemos por patrimonial? ¿Lo que yo tengo? ¿Lo que yo soy? Ambas cosas, de hecho, porque en un tema, a ver, más fácil explicar desde la perspectiva penal. Cuando uno comete un delito penal, el delito penal está expresamente establecido en la ley. ¿Cuál es un delito penal? O un homicidio. El Ya. que mate a otro Es tendrá tal pena de, no sé, 3 años y un día, 5 años y un día. El que mate a otro. Perfecto. La gracia del tema penal, de la responsabilidad penal, es que tiene que estar absolutamente delimitada. O sea, si no está dentro de la lista, no es delito. Ah, tenemos una lista de delitos. Exactamente. Es una lista de delitos. El Código Ya. Penal es una lista de delitos. Yo no puedo inventar delitos. ¿Ya? Ya, Y es perfecto. por eso que la ley va creando más que inventando, delitos concretos. En la ley de drogas, la ley... Y se van aumentando a esta cantidad de delitos que ya está escrito. Exactamente, claro. Y se agregan Exacto. desde lo penal. Exactamente. Pero si tu conducta no está establecida, no va a ser un delito penal. Ya. Y podría pasar a ser un delito civil. ¿Por qué? Porque está causando un perjuicio. Hay un daño. Perfecto. Pero ese daño no es un daño que sea sancionable a nivel personal, sino que va a ser sancionable a nivel patrimonial. Ya, perfecto. Y a nivel patrimonial, entendamos, es dinero al final. Pero entonces, la responsabilidad civil no está escrita ninguna, puede ser una variedad infinita de infinitas cosas. De hecho, la responsabilidad puede ser contractual o extracontractual, dependiendo de si hay una vinculación contractual entre nosotros o no. Entonces, por ejemplo, podemos decir que si hay una responsabilidad del director de un colegio, podríamos decir que es una responsabilidad contractual. ¿Por qué? Porque tenemos un contrato entre el Claro, director yo y el fui a tu colegio y te dejé mi hijo. Exactamente. Ya, perfecto. En el caso de que no haya un contrato, es extracontractual, y en ese caso se va a determinar a través de hechos. No sé, un accidente, se le llama delito, pero no, delito civil Puede ser una variedad, una gama muy amplia de cosas. muy amplia, es absoluto. En cambio, lo penal es delimitado. Exacto, y es igual para todos. Es igual para todos. La única diferencia que existiría es el tema de
también esto mismo que acabamos de conversar de la responsabilidad. En el tema de responsabilidad penal, hubo una modificación hace poco tiempo que se modificó la responsabilidad penal juvenil. Antes de la ley, aquel que fuera menor de 18 años era considerado inimputable, ¿ya? O sea que no podía, él con su capacidad no podía determinar que efectivamente estaba cometiendo un delito, lo cual en la práctica no es así. Entonces lo que pasaba era que entre los 16 y los 18 años el juez determinaba si había un discernimiento o no había discernimiento. Y ahí era donde se zanjaba el tema a nivel de tribunales. En cambio ahora lo que se hace es decir, efectivamente todos van a ser penalmente responsables desde los 14 años de edad. Ah, desde los 14. Desde los 14 años de edad. La diferencia está entre que los 14 y los 18 años va a haber un régimen especial de sanciones. No van a ser las mismas penas que las que están establecidas para un adulto, ¿ya? Entonces, la persona, el menor que comete un delito puede tener ciertas sanciones, como por ejemplo, internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, o por ejemplo, prestación de servicios a la comunidad. Hay otro tipo de sanciones, por llamarlas así. Que son más bien más educativas, más formativas. Exactamente, el objetivo es velar por el interés superior del adolescente y además buscar la rehabilitación del joven infractor. Perfecto. Entonces, si te fijas, es súper diferente desde el punto de vista práctico el tema de la responsabilidad civil a la responsabilidad penal. Claro. Porque en la responsabilidad penal, si no está tipificado, se le llama estar en la lista o no estar en la lista, claro. No es delito. Y ahí iría al juez civil. Exacto, si te generó un perjuicio, vas al juez civil, porque quieres pedir un resarcimiento del perjuicio que te ha causado. ¿Y qué tiene que ver con dinero? ¿Con una multa? En general con dinero, pero no con multas, porque las multas son sanciones que pueden ser administrativas o penales. Perfecto. ¿Ya? Las multas son sanciones, por ejemplo, administrativas, cuando las interpone la Superintendencia de Educación y son directamente a beneficio fiscal. Es decir, el Estado dice, este colegio no cumplió con el reglamento o con la ley, por lo tanto me va a pagar a mí 50 UTM, qué sé yo. Y ese dinero no va al afectado, va a beneficio fiscal. En el caso de las multas también pasa lo mismo, desde el punto de vista penal. La plata va directamente al Estado, como una sanción. ¿Y cuál es la forma y cómo gana, por ejemplo, cuando se le va en un juicio, conceden, no sé, una cantidad de dinero a la persona? ¿Qué es eso? ¿Es un resarcimiento? Claro, no, porque ya no es una multa. A la persona en específico es una indemnización por el daño causado. Ya. Y ese dinero te lo va a pagar y el que te cometió algo contigo te lo va a pagar. Exactamente. Y ahí el Estado no tiene nada que ver. Lo único que puede hacer el Estado es que a través de los tribunales dé la posibilidad de pagarte en cuota. Pero eso es lo único. Ya, perfecto. Bueno, volviendo, entonces estábamos que entonces el acoso escolar tuvo una necesidad de tipificarse en el fondo de... Sí, pero no de tipificarse a nivel penal. El acoso escolar no existe como delito, ¿ya? Es súper importante eso. Se entiende como una figura que hay que regular y en Chile lo plantearon desde la base de la convivencia escolar. Entonces, definen lo que es la convivencia escolar y a partir de la convivencia escolar surge la definición de acoso escolar. Es decir, por ejemplo, la convivencia escolar es la coexistencia, son definiciones bastante como etéreas, pero la idea es que es la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad y que va a permitir que se cumplan los objetivos educativos, etc. Y a raíz de eso tú puedes decir algo que no ayuda a la convivencia escolar, va a ser cualquier acción o omisión, ¿te fijas? Entonces va a partir de eso. ¿Y qué organismo entonces lo va a regular? Porque ya no tienen que ver los tribunales ordinarios, digamos. ¿Esto lo va a regular el Ministerio de Educación?
No, lo que se hace, a ver, son distintas cosas. La fiscalización del cumplimiento de la ley de violencia, está establecida, la ve la Superintendencia de Educación, ¿ya? Otra cosa diferente es si yo quiero resarcir los perjuicios que tuve por un problema puntual, que ahí yo puedo ir a tribunales civiles a demandar que me pasó este tema y va a haber un juicio donde van a tener que probar las circunstancias que ocurrieron y qué fue lo que me va a permitir decir que el tribunal, le va a permitir al tribunal decirme, sí, efectivamente esta persona te tiene que pagar a ti X cantidad de dinero. Perfecto. Entonces, la super de educación es la que se encarga de fiscalizar que exista los elementos y los mecanismos necesarios para evitar que exista el acoso escolar. El elemento primordial es el reglamento interno. Antes de cualquier cosa, cuando uno tenga que ir al colegio, yo no tenía idea, antes de haberme metido en este tema, no habría tenido idea que había que leer el reglamento interno para entender cuáles son los protocolos, las políticas, las Y no sanciones. todos los colegios tienen el mismo reglamento interno. Cada colegio crea su propio reglamento interno. La ley da las bases de lo que tiene que tiene que haber. De lo que tiene que haber. ¿Qué es lo que tiene que haber? Definir las conductas que constituyen el acoso escolar. Políticas internas de prevención. Promoción, actividades de promoción de buena convivencia. Las competencias del consejo escolar y en el caso en que no existe el consejo escolar, que es en el caso de los colegios particulares pagados, la creación de un comité de sana convivencia escolar, ¿ya? Y además tiene que establecer los procedimientos, cómo funciona el procedimiento ante denuncias y cuáles son las sanciones. Esos son los Y todo eso tiene que estar delimitado desde que empieza a funcionar el colegio. Exactamente. Y de hecho tiene que hacerlo, por ley, tiene que hacerlo muy público. La gente tiene que conocer. Ah, sí, yo he visto, lo ponen en las agendas en la agenda del niño. En la agenda dice que lo aceptaste y lo conociste, pero generalmente yo creo que es son importante pocos los que lo que leen. los colegios comuniquen Socializa, la importancia claro. de que la gente conozca el reglamento interno. Sí, hay colegios que lo hacen, que al principio de año se sociabiliza el reglamento interno y hay una presentación, pero la verdad es que pareciera que no se le toma el peso a lo importante que puede llegar a ser. De hecho, porque efectivamente si el reglamento interno, no sé, pues si alguien se arranca con los tarros y hace un reglamento interno, no sé, leonino, por decirte así, o sea, si todos los niños no hacen caso en este tipo de la sanción, muy punitivo, claro. La sanción va a ser la expulsión. Yo puedo llegar incluso, no solo a la Superintendencia de Educación, yo puedo llegar a los tribunales diciendo que hay un problema en el debido proceso. ¿Por qué? Porque el debido proceso, eso es típico de la jerga jurídica, pero es la idea de que todo tiene que haber un proceso en que haya una bilateralidad de la audiencia, o sea, que hayan la persona haya tenido la facultad de poder comunicar su visión y sus antecedentes, y a su vez que el juez haya sido imparcial, que no haya habido parcialidades, que no haya habido... Y esto, por ejemplo, esta sanción, por ejemplo, de la expulsión por no seguir una regla, podría considerarse desproporcionada la sanción a la acción, ¿te fijas? Eso también afecta al debido ¿Y eso proceso. qué lo va a determinar en su momento el juez? Claro, hay dos formas. Podría ser a través de la Superintendencia de Educación, a través de un reclamo a la Superintendencia de Educación. Que va a ser un estudio de lo que pasó, Exactamente. un Va a protocolo. analizar el documento, el reglamento interno. La superintendencia tiene muchas facultades de inspección. Puede llegar un día y empezar a pedir documentos, pedir testimonio, una serie de cosas. La única diferencia es que en los colegios subvencionados y en los liceos, esto puede ser de inmediato, o sea, de oficio. Un día, si la superintendencia decidió que eventualmente podía haber un problema en un liceo X, puede partir sin problema. O sea, sin tener una denuncia. En cambio, en los particulares pagados, necesariamente tiene que partir con una denuncia. Ahí recién la Supereducación puede llegar y empezar a actuar.
Y a No puede pedir actuar de cosas. oficio. Y también, pero tiene el derecho siempre, aunque sea particular pagado, de pedir cosas. Sí, sí, pero tiene que haber habido Una denuncia. una denuncia. En el caso de los subvencionados y de los liceos públicos no es necesario, puede partir de oficio. Ya, perfecto. En realidad el ciberacoso es una problemática relativamente nueva en esta sociedad y estos cambios, ¿qué tan importantes y qué tan trascendentes, qué ha habido al respecto? Mira, lamentablemente en Chile funcionamos como reactivamente frente a casos mediáticos concretos. Si te fijas, los 3 proyectos de ley en relación al acoso son del 2018 y el 2019, porque se ha dado a conocer casos como el de la Alianza Francesa y de la niña del nido de águila, ¿te fijas? Entonces, a raíz de eso surgen cosas, pero no es algo que haya... Curiosamente son colegios particulares. Así es. Bueno, y quizá que otros casos pueden haber en los colegios, en todo el tipo de colegios y en todo Chile. O sea, estos fueron Pero tiene que ver mediáticos. con que sea mediático el hecho de que han sido colegios particulares, con un colegio con una tradición, un nombre conocido, también puede influir que haya sido una reacción más rápida y más fuerte. De todas maneras, entonces, si te fijas, en los 3 proyectos que ingresaron, 2 de ellos fueron una moción parlamentaria, en la cual se busca definir expresamente lo que es el ciberbullying, ¿ya? Para mi entender, y bajo lo que yo he estudiado del tema, creo que no es necesario. Creo que la definición del ciberbullying o del acoso ya está lo suficientemente redondeada, porque si te fijas al principio conversábamos de que podía ser por cualquier medio, podía ser dentro o fuera del establecimiento, entonces como que volver a poner otra cosa más, como que a la larga, creo yo, tiende más a confundir que a generar una solución o algo, o una rapidez o algo más eficiente. Perfecto, bueno, te damos las gracias, Natalia. Ha sido muy útil todo lo que tú nos has comentado y nos encontramos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Chao.